Hola, muy buenas noches y muchas felicidades a todos los andaluces y andaluzas que hoy jueves 28 de febrero celebramos el Día de nuestra Comunidad Autónoma. Andalucía cumple 33 años de autogobierno en una situación complicada y difícil como consecuencia de la crisis económica y social que azota a nuestro país. Hoy, con los portavoces de los distintos grupos políticos que conforman la Corporación Municipal de Los Palacios y Villafranca, analizaremos en qué punto se encuentra nuestra comunidad autónoma y qué medidas se plantean para salir adelante. Por cierto, hoy es un día también especial para Radio y Televisión Los Palacios, que celebra su aniversario. Radio Unión cumple 27 años y la Televisión Municipal 22, como siempre, al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad. Damos ya la bienvenida a los representantes políticos que en este 28 de febrero van a debatir sobre varias cuestiones. Lo hacemos ya con el portavoz en el Ayuntamiento del Partido Andalucista, Pedro Amale Moguer. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí ante las cámaras de Radio y Televisión Local. Muchas gracias por asistir a este debate. Al portavoz municipal del Partido Popular, Antonio Romero. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. También damos la bienvenida a la portavoz del Partido Socialista, Rosario Ayala. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen. Y al alcalde de Los Palacios y Villafranca por Izquierda y Progreso Izquierda Unida, Juan Manuel Valle. Gracias, alcalde. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a establecer varios bloques temáticos en los que los portavoces van a tener la oportunidad de, en dos rondas, pues mostrar sus opiniones y plantear o informar sobre sus planteamientos de cara a los distintos bloques temáticos. Vamos a empezar haciendo un análisis de la situación actual que atraviesa Andalucía y cuáles son los principales problemas que se están afrontando, que se deben afrontar en nuestra comunidad autónoma. Empezamos con Pedro Amale Moguer. Encantado. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a todos los andaluces, a todos los palaciegos. Hoy es el Día de Andalucía, institucionalmente el 28 de febrero es el Día de Andalucía, y por supuesto también felicitar a la televisión y a la radio televisión local por su festividad, ¿no? Bien, ¿cómo estamos? Está lloviendo tela. Fuera está lloviendo tela, como estábamos diciendo. Efectivamente hay una crisis mundial, ya menos por otros ámbitos, más por aquí todavía, por Andalucía sobre todo, por lo que nos corresponde dentro de España. Pero además de esa crisis mundial, yo creo que también tiene mucho que ver esos 33 años de autogobierno que tenemos. Y no me refiero por el hecho del autogobierno, me refiero porque hay un partido político que lleva gobernando 33 años y que, por lo visto, por lo que está en la calle, evidentemente, pues no salimos de este bache en el que estamos. Estaba claro que cuando España se divide en las autonomías o se une más gracias a las autonomías, había un objetivo y era converger, o sea, que hubiera una convergencia entre las distintas autonomías, que las que estaban más abajo alcanzaran en la medida de lo posible a las que estaban más arriba. Pero eso no ha sido así. En cierto modo todos hemos crecido lo mismo, o todos hemos crecido por igual, y la distancia entre unas y otras sigue siendo la misma. A mí me gustaría hacer dos partes. Una parte es la que corresponde, digo, para el análisis de la situación actual, una parte es la que corresponde al ciudadano. El ciudadano ve el paro, el desempleo, como el primer problema que está en la calle, evidentemente, que todos lo vemos a nuestro alrededor. Nuestros familiares, amigos, nuestros vecinos están en paro, y nosotros los andaluces, a mucho que nos pese, seguimos siendo, y me vaya a perdonar la expresión, el culo del mundo, porque seguimos somos los supercampeones en las tasas negativas, como es la del paro, por ejemplo. Cuando en España la tasa de paro esté por el 27%, aquí estamos alrededor del 37%. O sea, tenemos 10 puntos más que el resto de España. Y digo bien, somos los últimos de la Comunidad Económica Europea en paro. O sea, que esto es que es fuerte. Y sin embargo, los gobiernos, me refiero al gobierno autonómico y el gobierno de Madrid, el gobierno de España, se dedican a tirarse la pelota de uno a otro
y sin embargo no metemos la cuña donde hay que meterla, que es en sacar a nuestros conciudadanos del bache, del agujero en el que entre todos nos han metido allí. Bueno, mi primera intervención... Muchas gracias, Pedro. Gracias. Seguimos con el portavoz del Partido Popular, Antonio Romero. Sí, bueno, antes que nada, felicitar a todos los palaciegos, lógicamente, en un día como hoy, el Día de Andalucía, y felicitaros a vosotros. Muchas gracias. Faltaría más. La situación de Andalucía, pues la situación de Andalucía es crítica, no es sino un reflejo del resto de España, ¿no? E incluso de muchos territorios de Europa. Andalucía tiene una lacra fundamental, un problema fundamental, que es el problema del paro y de la crisis económica. El paro es de los niveles más altos de toda España y consiguientemente de Europa. Estamos hablando de un 36% aproximadamente de paro. Estamos hablando prácticamente de 1.500.000 andaluces, prácticamente casi 500.000 casas en Andalucía, donde ninguno de sus miembros, ninguna de las personas que la habitan, trabajan, y por tanto la situación es realmente lamentable desde un punto de vista económico. El paro representa lógicamente el fracaso de la política y de los políticos, y hablo en general, porque indudablemente el derecho al trabajo se configura en España no solo como un derecho fundamental, sino como, lógicamente, en todo sitio, la base fundamental para la subsistencia de las personas. Dicho esto, aparte del paro, de la lacra del paro, y sin entrar en este primer turno en consideraciones más específicas acerca de cómo hemos llegado hasta este punto, sino mirando más al futuro, lo cierto es que el ciudadano, los vecinos de los palacios, que te lo dicen también cuando van por la calle y te paran y tal, te dicen, bueno, pero os dedicáis todos a tiraros las piedras, ¿no? Y tiene mucha parte de razón, las piedras unos a otros, unos partidos a otros. ¿Y por qué no os ponéis todos de acuerdo ya de una vez por todas y sacáis esto adelante, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa que los vecinos de los palacios, los andaluces en general, están muy decepcionados, muy defraudados con los partidos, con todos los partidos, voy a hablar de todos, y con todos los políticos, voy a hablar también de todos para no particularizar. Y nos piden un esfuerzo que yo creo que en un día tan señalado como hoy es digno de ser tenido en consideración. Y estamos en una situación crítica, y ante esta situación crítica se deben adoptar también posiciones o decisiones, como se diría en otros ámbitos, de Estado, es decir, de responsabilidad, y no dedicarnos, como desgraciadamente estamos acostumbrados diariamente a vernos todos, nos metemos todos, a lanzarnos unos a otros dardos, ¿no? Yo creo que la gente pide otra cosa, exige, reclama, grita incluso otra responsabilidad por parte de los políticos, y es el día adecuado, creo yo, para ponernos manos a la obra, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Tiene la palabra Rosario Ayala. Muy buenas tardes, Carmen. Felicitar también, como no, en nombre del Grupo Municipal Socialista, a todos los palaciegos y palaciegas, a todos los andaluces y andaluzas en general en esta nuestra festividad, también a los que trabajáis en esta televisión por vuestro aniversario. En este primer punto, donde debemos analizar la situación actual de nuestra comunidad autónoma, una Andalucía de 33 años de autonomía y de autogobierno por primera vez, y que no sirva o que sirva de precedente, Antonio, estoy totalmente de acuerdo con el portavoz del Partido Popular en cuanto a que hay que buscar pactos de gobierno, hay que buscar acuerdos, hay que buscar consenso. Ciertamente yo no voy a desmitificar las cifras, están ahí. Nuestra comunidad autónoma tiene una cifra de desempleo muy importante y es el principal objetivo que tiene hoy por hoy el Gobierno de la Junta de Andalucía. Pero claro, para eliminar la lacra del paro que viene de esta crisis estructural, una crisis que estamos viviendo profunda, pero una crisis además que se está viendo agravada por un gobierno, el Gobierno central del Partido Popular, un gobierno que a esta crisis le está sumando unas medidas de austeridad que entendemos desde el Grupo Municipal Socialista que si no se incentiva la economía es difícil salir de esta grave situación. Entendemos que el Gobierno central está utilizando como excusa la crisis para desmantelar el estado del bienestar
y que en un momento tan crítico como este, donde los ciudadanos el mayor problema que tienen es el desempleo, si a ellos se les suma los recortes en sanidad, en educación, una reforma laboral tremenda, estamos hablando, se han hablado de las cifras del paro en nuestra comunidad autónoma, pero es que en nuestro estado, son más de 6 millones ya los desempleados que tenemos en nuestro país y 1,5 millones las familias donde no entra ni un solo recurso, ni un solo euro. Por eso decía que como portavoz y como política y fiel defensora de lo municipal, estoy totalmente de acuerdo con el portavoz del Partido Popular en que hay que buscar consensos, pero no se pueden aprobar todas y cada una de estas medidas de recortes y de ajustes a golpe de decreto ley, sin consensuar, sin hablar con las demás fuerzas políticas, con los agentes sociales, con los sindicatos, con la propia patronal. Entonces busquemos de verdad ese punto de acuerdo entre todos los agentes sociales, económicos, políticos y vayamos de verdad a atajar el problema real que hoy por hoy tienen los ciudadanos, que fundamentalmente es esta tasa de desempleo. Y al Partido Popular, por favor, que recapacite en esta política de austeridad, donde no puede ser lo más importante la reducción del déficit y el ayudar a la banca, cuando los ciudadanos hoy por hoy lo están pasando tan mal y carecen de lo más básico, de sus necesidades más básicas y más elementales, ¿no?, como es el desempleo. Muchas gracias. Tiene la palabra el alcalde, Juan Manuel Valle. Muchas gracias, buenas tardes a todos los contertulios y felicidades al pueblo de Los Palacios Villafranca y a la televisión local por su cumpleaños y al pueblo como lógico en el Día de Andalucía. Pues estamos en un momento clave para todo el país, para Andalucía, también para el futuro de Europa, donde yo entiendo que se están confrontando pues dos formas de entender la sociedad y entramos en una grave crisis en dos aspectos. Una grave crisis que va más allá de la que conocemos como económica. Yo entiendo que por un lado está el modelo de crecimiento imperante en los últimos años, con una tasa de paro, antes lo decía Antonio, y que supera el 35% en nuestra comunidad autónoma, 1.400.000 y pico de andaluces están parados y 5 millones y pico de españoles, ¿no? El paro juvenil pues sobrepasa el 55%. Vemos también cómo ha fracasado el modelo de política de vivienda, porque no se pueden construir viviendas para favorecer la especulación y que haya personas sin vivienda y viviendas sin ocupar. De hecho, en 2012 pues, nos hemos encontrado con 517 desalojos al día de personas que tienen su vivienda, estaban pagando su hipoteca y por las consecuencias de la crisis que estamos padeciendo, pues no pueden hacer frente a la misma. Y además nos encontramos también todos los días como la asistencia social para las personas que lo están pasando mal se refleja claramente insuficiente ante el aumento de tantas personas que ya no tienen una renta que llevar a su casa, que no pueden cubrir las necesidades básicas. Hay personas en Andalucía y en toda España que están pasando hambre y muchos alcaldes, alcaldesas de todos los colores políticos nos encontramos en las puertas de los ayuntamientos todos los días, familias desesperadas. Y eso, como lógico, refleja una crisis del modelo de crecimiento por el que hemos apostado y al mismo tiempo también una crisis del modelo de funcionamiento. Porque cuando vemos a miles de personas en las calles reprochando a los partidos políticos que no les representamos, que no representan, unos van orientados hacia uno, otros van orientados hacia otro, pero es porque hay un descontento generalizado de la ciudadanía hacia un modelo que se está siguiendo que no satisface las necesidades de la gente. Vemos cómo falta transparencia, hay montones de ayuntamientos que no presentan las cuentas, hay opacidad por parte de la gestión de los recursos públicos. Nos encontramos también un motivo de malestar con una ley electoral que no es representativa, no refleja realmente la voluntad del pueblo, porque hay a fuerzas políticas a las que nos cuesta muchísimos miles de votos más obtener un diputado que a otras, ¿no? Entonces el voto de un ciudadano al final no vale lo mismo. Vemos, como además hemos coincidido en más de una ocasión, que la justicia que tenemos en España no funciona realmente y no se garantiza. Entonces, ante esta situación, pues nos encontramos con que y yo lo entiendo, que hay que abrir un debate profundo sobre el modelo hacia el que queremos ir. Un debate sincero, rasgándonos las vestiduras y reconociendo lo que realmente tenemos en la sociedad, porque unos y otros pues han aportado cada uno para que estemos en la situación en la que estamos y debemos de tirar del carro en un momento especialmente delicado, todos juntos, pero reconociendo cuáles son los problemas y cuáles son las causas que lo están originando para corregirlo.
Muchas gracias, Pedro Amalio. Empieza esta segunda ronda, seguimos hablando de esa situación de Andalucía. Sí, yo decía en un principio, bueno, me va a permitir, ahora se puede debatir, ¿verdad? Hemos quedado en ello, ¿no? Lo digo porque si voy a hacer otra exposición de motivos... Pues claro que sí. Bien. Os decía al principio que me había quedado en la primera parte, evidentemente, por el tema del tiempo. Decía que el ciudadano tenía una percepción distinta, una percepción de lo que era la crisis que hay en la calle, pero también es verdad que tenemos una crisis institucional y sobre todo estamos en el Día de Andalucía, vamos a hablar de la Junta de Andalucía, vamos a hablar de nuestra comunidad autónoma, vamos a hablar de este país que es muy grande y tiene muchos habitantes y hay muchísimos conciudadanos que están en paro, evidentemente. Entonces a mí me gustaría decir que la institución también tiene una crisis profunda, muy profunda. De hecho, hoy mismo, cuando iba hacia el trabajo, afortunado yo que tengo trabajo, porque hay muchos que no tienen, evidentemente, y hoy el sindicato médico estaba en rebelión, porque desde luego no están muy de acuerdo con las políticas sanitarias que están haciendo en la Junta de Andalucía. Quiero decir con esto que hay institucionalizado un partido político que está identificado después de 33 años con el poder de la autonomía, y desde luego yo creo que ha llegado el momento de que hagamos los andaluces una crítica hacia nosotros, porque esto así no va bien. Esto así no va bien y lo tenemos en la calle. Los casos de corrupción que hay dentro de la institución, dentro de la Junta de Andalucía, que están ahí, vamos, los casos de los ERE, por ejemplo. Hay una falta de legitimidad en las personas que nos representan desde la Junta de Andalucía, porque los demás vemos que esto está viciado. Y si esto está viciado, habrá que darle un cambio, habrá que abrir las ventanas para que entre aire fresco. El Día de Andalucía no se puede quedar en una marcha en bicicleta. Yo siempre digo que eso está muy bien, pero que Blas Infante no era Indurain, que aquí habrá que echarse a la calle y habrá que defender alguna vez que efectivamente nosotros los andaluces debemos de festejar nuestros días, pero el 28 de febrero tiene que ser un día de rebeldía, de rebelión, de salir a la calle y luchar por lo nuestro y defender nuestros intereses, desde luego, y decirle a nuestros conciudadanos que tenemos un himno, que tenemos una bandera, que tenemos unos símbolos y unos signos que nos identifican, que nos hacen diferentes y a la misma vez nos hacen iguales al resto de comunidades autónomas dentro de este Estado español que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido deberíamos festejar el Día de Andalucía. Debe ser un día de hacer una autocrítica nosotros los andaluces y entender que evidentemente estamos aquí para luchar por esto, porque yo creo que el estado de las autonomías es lo adecuado y lo que nos hemos marcado. Por lo tanto, vamos a luchar. Yo desde aquí animo a todos a que salgan a la calle y a que el día 28 hay una gran manifestación, por ejemplo. Yo desde aquí los animo a que vayan y a que participen. Muchas gracias, Pedro. Antonio tiene la palabra. Sí, no es el día hoy y yo creo que no debiera hacerlo nunca, pero sinceramente, por el tiempo que llevo en política, hay veces que considera uno que hay cosas que son prácticamente inevitables, ¿no? Hoy, de verdad que me propongo en este día no utilizar el verbo del y tú más, no, porque yo creo que la gente que está harta, quienes escuchamos diariamente a los vecinos, que creo que somos todos los que estamos aquí, y por supuesto nuestros compañeros, están hartos de escuchar dimes y diretes. Bien, también hay quienes les gusta el morbo y la escandalera, ¿no?, como se dice por aquí, pero la inmensa mayoría de la gente lo que quiere son soluciones, porque ante situaciones críticas lo que hay que adoptar son soluciones. Lógicamente, si no partimos de reconocer la realidad que decía el portavoz Pedro Amalio en su primera intervención, de que estamos hablando de un autogobierno de 33 años, gobernado por el Partido Socialista desde marzo del año pasado, desde mayo del año pasado, si no me equivoco, en coalición con Izquierda Unida, y que ahí se han cometido unos evidentes errores, pero no porque lo diga yo, sino porque la situación es la que es. Vamos a analizar la situación.
sin calificativos, bueno, yo por lo menos, sin calificativos extravagantes, estrambóticos. No estamos en campaña electoral. Hoy es un día para reflexionar por el bien de Andalucía. Pero evidentemente hay unos errores. La situación está ahí, un 36% de paro, quejas continuas por todos los colectivos, en materia social, en materia educativa, en materia sanitaria, problemas de los escándalos estos de corrupción. Bien, claro, ya vamos a estar diciendo, es que la culpa es del gobierno central. Bueno, pero vamos a ver, no hablemos, prefiero no hablar de culpables, vamos a hablar de futuro, porque claro, el gobierno central del Partido Popular lleva un año y estos problemas de los que adolece Andalucía, de estos mismos problemas, hablábamos aquí en tal fecha, en la misma fecha el año pasado. Los problemas son los mismos, estamos a la cabeza del paro, hay problemas sanitarios, que de los que hablaremos posteriormente, problemas de educación, problemas tal. Entonces, vamos a reconocer esas deficiencias, vamos a reconocer simplemente que hay una situación negativa y a partir de ahí vamos a reconocer también lo que nosotros estamos haciendo. Me refiero a nosotros, quien gobierna en Andalucía, en este caso el gobierno del PSOE con Izquierda Unida. Pues dice recorte, recorte, pero no solo ha recortado el gobierno de la nación, que ha recortado en atención a unas circunstancias que todos reconocemos como excepcionales, unas circunstancias muy desagradables para gobernar y que están ahí, no solo en España, sino prácticamente en toda Europa. ¿Qué hace? Que la Junta de Andalucía no ha recortado. Es decir, toda la culpa de lo que acontece en Andalucía es culpa del gobierno central, es culpa del gobierno del Partido Popular. Hombre, vamos a hacer objetivos, porque si partimos de la base de echarle toda la culpa de lo que pasa en Andalucía, ahora que gobierna el PSOE con Izquierda Unida, al Partido Popular, porque gobierna en España desde hace un año, desde luego esa base cae por su propio peso. Ya posibilidad de pacto se ha tirado fuera de la borda. Vamos a partir de unas premisas válidas, vamos a reconocer la situación negativa y vamos a buscar el futuro de Andalucía. Muchas gracias, Antonio. Chari, tiene la palabra. Precisamente ese es el objetivo primero que ha tenido siempre el Gobierno de la Junta de Andalucía, antes gobernando el Partido Socialista, ahora en coalición con Izquierda Unida, y es encontrar justamente el futuro que quieren los andaluces. No podemos decir, Antonio, yo no quiero hablar de esto, entiendo que hoy celebramos el Día de Andalucía, no debemos de entrar en materia, porque claro, soy el único que representa aquí un gobierno de derecha y entre los otros tres me van a dar, pero yo de soslayo hablo de que el Gobierno de la Junta de Andalucía también ha reducido y que los recortes. Obviamente, Antonio, ¿cómo no va a reducir el Gobierno de la Junta de Andalucía? Cuando las transferencias que el Gobierno de la Nación, es que no podemos obviarlo porque es inherente, es que una cosa va unida a la otra de manera natural. Cuando el Gobierno del Partido Popular da 650 millones de euros menos a nuestra comunidad autónoma. Obviamente que tenemos que recortar, pero aquí en Andalucía hay otra manera de hacer política, Antonio, diferente. Andalucía es el espejo donde otras comunidades autónomas están viendo que hay otra manera de hacer política. Otra manera de hacer política donde se piensa en los ciudadanos y en los problemas que tienen los ciudadanos y no justamente o no tan solo en el déficit y en ayudar a aquellos que más patrimonio tienen. Y voy a explicar y voy a dar algunos datos. Ciertamente estamos viviendo un momento de crisis estructural, crisis económica, crisis social también, por aquellos recortes en esa merma de derechos que están sufriendo los ciudadanos, sobre todo en las materias que tienen que ver con el estado de bienestar, con la educación, con la sanidad, con la ley de dependencia como cuarto pilar del bienestar, pero también estamos viviendo y somos conscientes de una crisis política, donde hoy por hoy los políticos tenemos que, a la hora de gestionar en mayúscula y sobre todo gestionar desde el punto de vista empático de ponernos en el lugar del ciudadano y de aquello que los ciudadanos esperan de nosotros. Desgraciadamente ha habido casos de corrupción de un lado y de otro, y no quiero entrar a hacer leña del árbol caído, pero justamente esto es lo que no se puede volver a repetir, ni generalizar y que los ciudadanos piensen ni que todos los políticos son corruptos, ni que no pueda haber nadie de referencia que pueda llegar de verdad a solucionar sus problemas. Estas tres crisis, la social, la política, la económica, debe ser el objetivo primero de todo aquel que se sienta de verdad político, que tenga vocación de servicio público y que quiera de verdad rendir cuentas cada 4 años. Son los ciudadanos los que votan democráticamente, los que ponen y quitan a los políticos, los que deben valorar la gestión, buena o mala. Y cuando hablamos de que la tasa de desempleo en nuestra comunidad autónoma es alta, ciertamente es alta, pero ¿quién legisla cuando hablamos de empleo y de economía?
¿Quién legisla? Legisla el gobierno central, y tenemos que remitirnos a esa reforma laboral totalmente destructiva que lo que ha hecho ha sido mermar los derechos de los trabajadores, hacer que los sindicatos no puedan ni siquiera mediar a la hora de apalabrar o de negociar los salarios de los trabajadores. Desde que se ha aprobado esta reforma laboral es ya 1 millón más de desempleados. Antes el Partido Socialista dejó 5 millones de desempleados, son ya 6 los millones de desempleados. Y el Partido Popular lo arregla con una reforma laboral como esta, que abarata el despido, que han subido los expedientes de regulación de empleo un 70% y que encima ha bajado también las prestaciones por desempleo. Es el Gobierno central el que debe de legislar mirando por el ciudadano e incentivando la economía, y no es lo que está haciendo. La Comunidad Autónoma Andaluza está haciendo lo que dentro de sus posibilidades puede hacer para mejorar la lacra del desempleo. Bueno, pues cierra ya este bloque con la intervención del alcalde Juan Manuel Valle. Muchas gracias. Decía antes que el análisis de la situación andaluza refleja claramente una crisis del modelo en dos sentidos. Por un lado, como decía antes, en el modelo de funcionamiento y también en la propia institución. Y la política está para dar soluciones a la gente. Hay que romper una lanza siempre en favor de la política honesta, de la política honrada. Y a mí no me gusta generalizar cuando se habla de los políticos, porque los políticos pues somos como los albañiles, como los carpinteros. Habrá quienes sean peores, quienes sean unos chorizos, y hay personas que de buena fe están trabajando y dan todo lo que pueden por sus pueblos, por sus ciudades, y siempre hay que romper una lanza en favor de la democracia que se garantiza con el buen funcionamiento de la política. Y por eso a mí me gusta hablar de soluciones, que es lo que hemos planteado aquí. Soluciones para los problemas de la gente. Y hay que explicar claramente que desde la política se pueden buscar soluciones desde el Congreso de los Diputados, desde el Parlamento de Andalucía, para que la gente no sea desahuciada cuando no puede pagar una hipoteca. De hecho, desde Izquierda Unida hemos planteado sobre la mesa en innumerables ocasiones la ley de dación en pago, para que una persona que no pueda pagar su hipoteca entregue su vivienda y no sigue debiendo el dinero. Estas son cuestiones concretas. No voy a decir quiénes han pasado por el gobierno y no han aprobado esa ley de dación en pago, porque todo el mundo sabe quién ha pasado por el gobierno y no la ha aprobado, y unos han tenido la oportunidad en un momento y otros en otra. Cuando hablamos de que hay 5 millones de parados, de personas que están pasando hambre realmente en nuestro pueblo, hay personas que lo están pasando muy mal. Cáritas está desbordada, asociaciones como VOSPA están desbordadas, no tienen capacidad para atender a las personas. Hay que explicar también que hay soluciones, y hay que explicarle que los dos grandes partidos de este país se pusieron de acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución española y dijeron que por encima de todo había que pagar la deuda y los intereses a los bancos. ¿Y eso qué implica? Pues que otras administraciones, incluido el propio gobierno de la Nación y el gobierno de la Junta de Andalucía, no puedan sacar de manera prioritaria políticas para ayudar a los desempleados. Y eso se ha aprobado con nombres y apellidos, reformar la Constitución. Pues reformémosla en sentido contrario. No digamos que por encima hay que pagar la deuda a los bancos y los intereses a los bancos que están machacando a la ciudadanía. Vemos también, por ejemplo, como, y de hecho se ha incidido no solo por Izquierda Unida, sino por incluso el Sindicato de Inspectores de Hacienda, que hay mucho dinero en paraísos fiscales, hay mucho dinero en economía sumergida, dinero que si se habilitase un programa para aumentar el número de inspectores, afloraría y lo tendríamos en las arcas públicas para desarrollar programas de empleo, mejorar la asistencia de las personas, y no primaríamos al que defrauda en detrimento del pequeño autónomo, del pequeño empresario que se las ve y se las desea para pagar sus impuestos, o de las rentas del trabajo, que son las que repercuten con un mayor volumen al mantenimiento de nuestro Estado público. Somos los trabajadores a los que se nos retienen las nóminas, los que mayormente aportan en un porcentaje mucho más elevado para el sostenimiento. Todas estas cuestiones nos hacen reflexionar sobre que es necesario un nuevo modelo consensuado en el que por delante de los intereses de la banca, de los intereses de las grandes multinacionales, estén los ciudadanos con sus problemas. Y los problemas de los ciudadanos ya lo sabemos: vivienda, empleo, asistencia social, educación, sanidad. Pues precisamente ya algunos de los portavoces han tocado algunos temas concretos: vivienda, sanidad, también el desempleo. Vamos a profundizar en esos aspectos
que pues, inciden en la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Los aspectos que más importan a los vecinos y vecinas de los municipios andaluces. Hablaremos de sanidad, educación, derechos sociales, laborales, vivienda, y comienza este bloque debatiendo ya Pedro Amalio, primera ronda. Muchas gracias. Bueno, yo antes de empezar el bloque, o siguiendo en el bloque, quería profundizar en lo que han dicho los otros portavoces. Me gustaría decir que efectivamente son palabras muy bonitas al portavoz del PP y a la portavoz del PSOE. Claro, es muy bonito decir, no hay que tirarse los trapos sucios a la cara, hay que implementar, hay que subir, pero bueno, aquí lo estamos viendo. Uno le echa la culpa al gobierno de la Junta, el otro le echa la culpa al gobierno de Madrid. Efectivamente, como yo digo siempre, al final el que pierde es el ciudadano, porque el ciudadano tiene otros problemas, el ciudadano no quiere gobernar. El ciudadano va por otro sitio, el ciudadano lo que quiere es trabajo y el ciudadano lo que quiere es llegar a final de mes. Y está claro que el gobierno de la Junta de Andalucía, no solo cuando le recortan desde Madrid, porque efectivamente le recortan desde Madrid, eso está clarísimo, está ahí. El señor Zapatero nos recortó 1.500 millones de euros, y es que Rajoy va ya por cerca de 700 millones de euros, o sea que son 2.200 millones menos que tiene la Junta de Andalucía para, por ejemplo, hacer otro tipo de políticas activas de empleo. Usted sabe, como yo, que las políticas activas de empleo están transferidas a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía no las hace de manera adecuada. ¿Por qué? Pues a los hechos me remito. Si tenemos la tasa de paro más alta de toda Europa, quiere decir que lo que estamos haciendo no funciona. Y si no funciona, habrá que cambiarlo. Entonces no habrá que echarle la culpa más al gobierno de Madrid o al gobierno de Europa o al gobierno de Estados Unidos. Ya está bien, ya está bien. Es que aquí hay un partido político, ahora en coalición con Izquierda Unida, que lleva 33 años gobernando y por lo visto las políticas activas de empleo que lleva a cabo pues no surten efecto. Y a los hechos me remito. Quiero decir más. Por ejemplo, hablaba la portavoz del PSOE que efectivamente lo que hay que hacer es gestionar. Y estoy completamente de acuerdo. Hay que gestionar bien. No solo hay que gestionar bien. Cuando nos vengan, si nos vienen esos 2.200 millones de euros que tienen que venir desde Madrid, que algún día vendrán, espero que no nos lo den en terreno, igual que nos lo dio Zapatero, espero que no sea en terreno, espero que ahora sí que sea en euros. Bueno, pues cuando vengan esos dineros, hombre, lo que no podemos hacer es que a los malos gestores después los premiamos. Y ejemplos tenemos varios. No voy a empezar por el exalcalde de este pueblo que está trabajando en Aguas del Huesna gracias a su magnífica gestión, a cómo nos ha dejado este ayuntamiento, que nos lo ha dejado divino. De hecho, nada más que hay que preguntarle al alcalde si ha tenido que ir alguna vez a devolver alguna subvención o a devolver los intereses de esa subvención que se ha utilizado en otra cosa. Pero no solo queda ahí la cosa, es que también le podemos preguntar, por ejemplo, a la alcaldesa de Jerez, que ahora mismo la alcaldesa de Jerez está en la Junta de Andalucía, es una gran líder política en la Junta de Andalucía, y sin embargo, fíjese usted cómo ha dejado el Ayuntamiento de Jerez. O sea que cuando hablemos de gestión, lo tendremos que hablar con propiedad. Está claro que hoy, Día de Andalucía, es un día de reflexión. Y si uno no sabe que está enfermo o no quiere reconocer que está enfermo, lógicamente no se va a curar. Así que los andaluces, de nada, nos tendremos que echar a la calle y verdaderamente tendremos que decir que efectivamente hoy es el Día de Andalucía, pero que bueno, que esto está mal y hay que arreglarlo. Antonio Romero tiene la palabra. Sí, efectivamente, tal como decía anteriormente la portavoz del Partido Socialista, hace un año había 5 millones de parados en España. Actualmente las cifras son 1 millón de parados más, un año después. Y el problema es ese, el problema es que tenemos efectivamente 6 millones de parados y aquí en Andalucía 1 millón prácticamente 500.000. Precisamente por eso es tan importante, entrando en el bloque este, es tan importante lo que se destina por parte de la Junta de Andalucía a políticas activas de empleo, que para que nos entiendan, que creo que sí, todos los que nos escuchan, son toda aquella serie de actuaciones llevadas a cabo por un gobierno con la finalidad, pues precisamente esa, de hacer bajar la cifra del paro. Pues bien, en esta materia de políticas activas de empleo,
se puede apreciar como últimamente hay una actuación por parte de la Junta de Andalucía que es que hay que corregir de inmediato, que es sencillamente que se han suspendido multitud de programas, multitud de subvenciones dirigidos a diferentes colectivos, o por ejemplo también ha sido el desmantelamiento del SAE prácticamente, con el despido de miles, y hablo bien, de miles de trabajadores del SAE. Lógicamente, difícilmente se puede ayudar a crear empleo en nuestra comunidad autónoma si la política que se lleva a cabo no es una política que fomente precisamente ese tipo de actuaciones tendentes a la búsqueda de empleo por parte de los andaluces. Bien, se puede decir, bueno, pero es que volvemos otra vez a, y no quiero, al y tú más, es que la culpa la tiene el gobierno porque el gobierno central, hombre, a ver, culpa se puede buscar lo que quiera y como lo quiera, pero esos mismos problemas existían hace un año, y hace un año no se miraba al gobierno central. Luego, yo entiendo que la mejor forma de solucionar el problema es, independientemente de reivindicar todo lo que haya que reivindicar a quien gobierne en Madrid, sea del signo que sea, que para eso está, para reivindicarle, para exigirle, para reclamarle, indudablemente empecemos por hacer bien nuestros deberes. Y no estamos haciendo bien los deberes cuando estamos destruyendo gran parte de todas las medidas, todas las actuaciones tendentes precisamente a crear empleo, como estas en materia de políticas activas de empleo. Yo creo que esta es una materia muy sensible y donde el Gobierno de la Junta de Andalucía debería rectificar de inmediato. Después, en materia educativa, 3/4 de lo mismo, se echa la culpa todo lo divino y todo lo humano del Gobierno central. Y usted, tanto en materia de políticas activas de empleo, como en materia sanitaria, como en materia educativa, como en materia social, todas las competencias corresponden a la Junta de Andalucía desde hace ya muchos años. Entonces, si bien es cierto que se ha recortado las ayudas, el suministro, digamos, de liquidez que venía del Gobierno de España como consecuencia de la situación económica general, pero no solo se ha recortado en Andalucía, sino en toda España, bien es cierto también que la propia Junta de Andalucía podía poner pies en pared y, por ejemplo, esto que es súper conocido, que son las 20.000 personas estas que están ocupando puestos públicos en la Junta de Andalucía sin haber ganado ninguna oposición, los llamados, entre comillas, enchufados. Bueno, pues esto... Con esto se podría ahorrar, por supuesto, por parte de la Junta de Andalucía un dinero muy importante que podría destinar a otros menesteres. No toda la culpa es siempre de otro. Gracias, Antonio. Tiene la palabra Chari Ayala. Yo, Carmen, mira, Carmen, la persona que hoy está dirigiendo este debate y que se ha preocupado de preparar una escaleta, o sea, una serie de preguntas para la intervención en este debate, yo creo que se podría haber ahorrado perfectamente esta serie de preguntas, porque en esta segunda intervención deberíamos de hablar de la sanidad, de la educación, de los derechos sociales, pero claro, cada uno arrima el ascua a su sardina. El portavoz del Partido Andalucista le interesa hablar de la gestión del alcalde que estaba anterior y volver otra vez el bastión sobre el Partido Socialista y que la gestión, por no hablar de lo que hay que hablar. El portavoz del Partido Popular habla de políticas activas de empleo. Antonio, mira, te voy a dar cifras. Políticas activas de empleo. El Gobierno central da un 57% menos, a nuestra comunidad autónoma andaluza para políticas activas de empleo. Para aquellos que nos estén oyendo, las políticas activas de empleo son aquellas que incentivan el empleo a través de cursos de formación en general, casas de oficio, escuelas taller, taller empleo. Mediante este dinero, esta financiación, podíamos poner en marcha proyectos de los Alpes, los agentes de desarrollo local. Todo esto lo ha mermado en más de un 57%. Y sin embargo, el Gobierno de la Junta de Andalucía, a pulmón propio, ha llevado a cabo un pacto de empleo. Y te voy a describir, Antonio, 370 millones de euros para crear empleo en nuestra comunidad autónoma, 177 millones de euros para un plan de choque, 45 millones de euros para rehabilitación de vivienda, 10 millones de euros para un programa por la movilidad sostenible, 79 millones de euros para empleo agrario, 60 para un plan social, para aquellos que hoy por hoy no tienen nada y que más lo necesitan. Pero es que la Junta de Andalucía ha subido también un 2% las pensiones. ¿Hablamos de verdad de lo social, de lo que le interesa a la gente? ¿O las becas también las ha subido la comunidad andaluza un 14%? ¿Hablamos de lo que ha hecho el Gobierno central? Claro, Antonio, que afecta todas y cada una de las medidas que el Gobierno del Partido Popular está llevando a cabo.
Hasta hace escasamente un año la educación y la sanidad eran públicas, universales y gratuitas, ya no lo son. Es que es muy fuerte de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que hay centros que se están privatizando en la sanidad. Estamos hablando del copago farmacéutico. 8 millones de pensionistas en nuestro país, 8 millones de pensionistas que a partir de ahora tienen que pagar, cofinanciar sus medicamentos, pagar parte de una prótesis, de la rehabilitación, del transporte médico. Aquella persona que le dé un ictus cerebral o que tenga que darse hemodiálisis y tenga que coger una ambulancia, tiene que pagar. Ya no es universal ni gratuito, y esto lo ha hecho el Partido Popular. Pero hablamos de educación, ha subido las tasas universitarias en una cuantía enorme, pero es que ha bajado también las ayudas y las becas. Ha subido la ratio escolar en las aulas, haciendo que 4.500 interinos docentes hayan ido a la calle. Esto no lo ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía, que al contrario, ha cuidado a sus profesores interinos, ha subido las becas y las ayudas públicas, porque respeta la igualdad para que el hijo de un pobre o el de un rico, como venía haciendo hasta escasamente un año, pueda seguir estudiando. Ya a partir de ahora no. Habéis creado una ley, la ley educativa, totalmente segregadora, como las tasas judiciales, la justicia para ricos, la justicia para pobres. O sea, estáis destrozando el estado de bienestar. Y todo esto en sanidad, en educación, las tasas judiciales, los desahucios. Una ley con la que pretendéis eliminar la lacra de los desahucios, que hay gente que se ha suicidado, y no es populismo, se ha suicidado porque le han quitado su casa después de años. Continuamos en la segunda ronda, Chari, gracias. Juan Manuel Valle. Muchas gracias. Yo creo que hay que analizar el enfoque desde dos puntos de vista, uno a nivel nacional y otro a nivel de Andalucía, porque muchas de las cuestiones que estamos analizando aquí y poniendo sobre la mesa, pues obedecen a competencias del Estado. Y durante muchos años, no solo durante el gobierno del Partido Popular, también durante los gobiernos del Partido Socialista, se empezó a desahuciar a muchas personas. De hecho, desde los inicios de la crisis, allá por el año 2008, aunque el presidente Zapatero tardó un año más en reconocerla, pues en torno a unas 700.000 personas han sido desahuciadas de sus viviendas. Por lo tanto, los gobiernos de la nación, de un color y de otro, han tenido la oportunidad de hacerlo y no lo han hecho. Claro que es posible garantizar la sanidad, la educación pública y los derechos sociales y laborales. Claro que es posible, pero con voluntad política, porque tanto al Partido Socialista en su última etapa a nivel nacional como al Partido Popular, los sindicatos de este país le han convocado una huelga general porque las dos reformas laborales últimas han sido regresivas en los derechos sociales de los trabajadores. Eso hay que decirlo para que todos sepamos de lo que estamos hablando, porque si no parece ser que tenemos la memoria corta. Y también hay que decir que aquí en Andalucía el gobierno PSOE, Izquierda Unida, un gobierno de progreso, ha puesto dinero sobre la mesa. Claro que ha puesto. La Junta de Andalucía le han recortado dinero desde el gobierno de la nación y la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo y ha puesto más que lo que le han recortado para evitar precisamente un retroceso mucho más grande de a donde nos llevarían esas propuestas de recorte. Por eso hay que tener en cuenta estas cuestiones. Y, por ejemplo, la llegada de Izquierda Unida al gobierno de la nación, al gobierno andaluz, nosotros no somos responsables de lo que ha ocurrido durante todos estos 30 años hacia atrás, claro que no. Nosotros somos responsables desde que hemos entrado en mayo con un programa, un acuerdo programático de izquierda. Y de hecho, ahí entra, por ejemplo, la aportación, que decía antes la portavoz del Grupo Socialista, para el Plan OLA. 370 millones de euros para contratar a personas desempleadas mejorando los centros educativos y que, por cierto, los Palacios Villafranca tienen de la primera edición del Plan OLA, pero de este segundo Plan OLA, en el SEIP Juan Hidalgo, pues nos van a llegar 750.000 euros y a lo mejor un poquito más para ampliar las instalaciones. Tenemos, por ejemplo, los 60 millones de euros por un lado y los 20 millones de euros que la Junta de Andalucía ha puesto para un plan de acción social y de solidaridad alimentaria para atender a las personas que más lo necesitan y que va a llegar a los ayuntamientos andaluces para poder, en este caso, atender muchas familias que están pasándolo mal. O la recuperación de los programas de rehabilitación autonómica, 45 millones de euros. El otro día entregábamos en los Palacios 19 proyectos de rehabilitación autonómica que estaban aparcados desde hacía años y hace un mes y pico se entregaba también el dinero de otro programa de rehabilitación autonómica que ayuda a que personas que están paradas de la construcción trabajen rehabilitando viviendas de personas con pocos recursos.
También en materia de desahucio, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha puesto la oficina de los desahucios, contra los desahucios, para intentar ayudar a las familias que se están viendo en una situación muy complicada. Por lo tanto, con estas aportaciones y con estas políticas se han evitado mayores recortes. Pero no olvidemos que la clave de la cuestión está en la reforma del artículo 135 de la Constitución, que pactaron PSOE, PP y PSOE. Ese artículo tendrían que analizar los dos grandes partidos de este país de qué manera se vuelve a reformar, porque no es posible que con la gente pasando hambre, con la gente fuera de sus casas, se diga que primero hay que pagar los intereses y la deuda a los bancos por encima de todo. Eso es una auténtica barbaridad y desde luego tiene maniatada a las propias administraciones públicas que hoy gobiernan el PSOE y el PP para poder desarrollar otro tipo de políticas. Y entendemos que eso es una regresión muy importante, que es la clave de muchos de los retrocesos que estamos sufriendo hoy, que está sufriendo la ciudadanía. Muchas gracias, Juan Manuel. Pedro Amalio, iniciamos la segunda ronda para cerrar este segundo bloque. Bien. Efectivamente estamos hablando de política y el ciudadano está harto ya de escuchar hablar de política y quiere hablar del día a día y verdaderamente de la educación, pero de la educación, no de la ley de educación. Quiere escuchar hablar de por qué se han sacado las plazas que va a sacar ahora la Junta de Andalucía. Y el otro día hablaba yo, por ejemplo, con un opositor y me decía que de 5.000 personas que se presentan, de cada 5.000, aprobarán 10. O sea, es que eso es una barbaridad. Cuando en un principio nosotros los andalucistas dijimos que efectivamente las plazas que se sacaron no debían haberse sacado porque se apuntaron todos los españoles. Éramos la única comunidad que sacó plazas en aquel momento. Se apuntaron todos los españoles a esas plazas, a esas convocatorias de oposiciones. Y ahora, sin embargo, este año que habrá oposiciones en otros sitios, pues no, ahí estaban frenadas. Ahora la van a sacar, pero porque ya se está dilucidando, o se ha dilucidado en los juzgados, si efectivamente la Junta de Andalucía podía o no podía sacar las plazas adelante. Mire, en el tema de la sanidad, por ejemplo, y lo digo desde el punto de vista del profesional, no solo del usuario, yo, como ustedes sabéis, trabajo en el tema de la sanidad, pues es una barbaridad lo que sucede en la provincia de Sevilla. Aquí tendría que haber 19 chares. Los chares son centros hospitalarios de alta resolución y hay 4 y nos están vendiendo, nos están poniendo la zanahoria que le ponen al burro delante para tirar hacia adelante. Nos están vendiendo una historia que no va con lo que hay, que no va con la realidad. Aquí mismo en los palacios nosotros dijimos, los andalucistas decíamos que no queríamos ladrillos, que lo que queríamos era que hubiera más médicos y que el cupo de pacientes se redujera en relación a cada uno de los médicos. Y sin embargo nos hicieron un ambulatorio nuevo o un centro de salud nuevo, que está muy bien, que está ahí, pero que a las 8 de la tarde se cierra porque no hay profesionales. Y si va a una urgencia, tiene que esperar a que pasen 4 o 5 por delante. Y si la urgencia está esperando, lleva 1 hora esperando y llega a las 8 de la tarde, se tiene que ir al centro de salud antiguo. O al más viejo, perdón, no al antiguo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente que el gobierno de la nación recorta, ya lo he dicho antes, claro que recorta, está ahí están los datos, ahí están los hechos. Pero bueno, es que la Junta de Andalucía tiene que decir mucho. Y ya, yo creo que es que ya el ciudadano está harto, por eso no se crean los políticos, porque los políticos dicen una cosa y después la realidad es otra completamente distinta. Pregúntenle ustedes a cualquier ciudadano que va al ambulatorio nuestro y tiene que coger un ticket como si estuviera en una carnicería para que le saquen sangre. Y el ticket ha dado 2 veces la vuelta. O sea, que tiene que esperar un número que ha dado 2 veces la vuelta para poderse sacar sangre. O sea, que es que ya está bien. Es que estamos autoengañándonos. Y además queremos que el ciudadano que está ahí enfrente de la cámara, pues que además se lo crea. Pero es que el ciudadano se está dando cuenta y dice que no está. Claro, así dicen que no están representados. Es lógico. Si lo que nosotros decimos no es lo que ellos experimentan en la calle, evidentemente. Pasa el turno de palabra a Antonio Romero. Efectivamente, y
Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el portavoz del Partido Andalucista por último, que no se representan o no se ven representados por los políticos. Lógicamente, cuando se escuchan expresiones como que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular está destrozando el estado de bienestar. Yo, sinceramente, yo creo que eso es estar muy lejos de la realidad de las cosas. Es una forma, un estrambote, una exageración que queda bien delante de un atril y en una campaña electoral, pero en un momento de reflexión yo creo que sería para considerar ese tipo de expresiones. No ayuda, como no ayuda tampoco a hablar de ricos y pobres. Ya estamos otra vez con los tópicos de siempre, de ricos y pobres. Hombre, parece olvidarse que bueno, los resultados electorales, como una gran mayoría votó al Partido Popular, por ejemplo, hace un año. No hay 11 millones de ricos en España, ni muchísimo menos. Ese es un ejemplo, simplemente. Decir que hablar de destrozo del estado de bienestar, habría que partir de la base de decir si las medidas que se están adoptando, que no justifico de ninguna forma, es decir, que no justifico en el sentido de que no digo ni que sean buenas ni que sean positivas, no, es que llega un momento en que son inevitables, porque la situación es crítica. Y parece que a pesar de ser la situación crítica, a pesar de haber tomado el gobierno como lo tomó el gobierno del Partido Popular en una situación cercana al abismo económico y financiero, con un déficit que no estaba declarado de 30.000 millones de euros, a pesar de eso, bueno, pues un gobierno que ha tenido que adoptar una serie de medidas. ¿Esas medidas están influyendo en nuestra tierra, en Andalucía? Pues claro que están influyendo como en el resto de España. Pero toda la culpa de todo lo que pasa en Andalucía es del gobierno del Partido Popular. Hombre, por favor, no simplifiquemos, porque junto a la pancarta y a las movilizaciones y al ruido, no nos olvidemos nunca de que hay una gran mayoría silenciosa, que no sale a la calle, que no pega voces, que no se pone al frente de una pancarta. Y a esa mayoría silenciosa hay que llegar con argumentos, y desde luego con argumentos de ese tipo: destrozo del estado de bienestar, que si los desahucios, hombre, por favor, si hasta el único gobierno que ha tomado medidas en esa materia ha sido el gobierno del Partido Popular, y además hay una ley en trámite, que se aceptó una iniciativa popular recientemente. Se dice, es que la ley de educación, pero si es que está en trámite la ley de educación, ¿cómo se puede dar por hecho? Yo creo que sinceramente eso es mentir a la gente, eso es engañar a la gente, decir, por ejemplo, una ley de educación, pero si está en trámite. Es que los desahucios, pero si se está tramitando, si es que antes no se habían adoptado medidas algunas, vamos a mirarlo en positivo, ¿no? Ya por lo menos se han adoptado algunas medidas. O todo lo que no hace un gobierno en un determinado periodo de tiempo, se le pide al gobierno que entre en una situación calamitosa que lo arregle en 2 días. Yo sinceramente, yo creo que eso no llega a la gente. Después, se habla en política sanitaria, ponía el ejemplo de nuestro ambulatorio, el portavoz del Partido Andalucista. Bueno, ahí tenemos nuestros vecinos cuando va al hospital de Balme, el hacinamiento que se produce en el hospital de Balme y en otros hospitales. Eso no es de hace un año, eso es de hace ya 33 años. No sé. Gracias, Antonio. Luego seguimos. Chari tiene la palabra. Dice el portavoz del Partido Popular que hay determinadas leyes como la LOMCE, la ley de educación o la ley que va supuestamente atajar los desahucios, que está en trámite, pero es que no olvidemos que el Partido Popular desgraciadamente gobierna en mayoría y que todo lo que presenta como trámite al final lo acaba aprobando sí o sí, porque no busca tampoco el consenso de las demás fuerzas políticas. Además, recordemos que hasta ahora todas y cada una de las medidas que está aprobando, la mayoría de recortes y de ajustes, lo está haciendo a través de la fórmula decreto-ley. El decreto-ley, que se debería de utilizar tan solo para urgencias, el Partido Popular lo está utilizando de manera totalmente arbitraria porque no da pie al debate político. No da pie al debate político, sino yo saco un decreto ley, digo que esto lo apruebo y lo apruebo. Y ni se debate en Congreso. Mira, vuelvo y subrayo, Antonio, la palabra destrozo del estado de bienestar. Es lo que se está haciendo, destrozando aquello que durante tantos años, tantos andaluces y andaluzas y ciudadanos españoles en general lucharon para tener sus libertades consagradas y los derechos universales como son la educación y la sanidad, que hoy por hoy no lo son. Hay otra forma de gobernar y es la forma de gobernar que está llevando a cabo el gobierno de la Junta de Andalucía. Miren, en Andalucía ninguno de los 47 hospitales públicos ni se ha privatizado ni se va a privatizar. En otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, sí. Aquí se atiende a todo el mundo, inmigrante o no.
también habéis cortado ese derecho a los inmigrantes sin papeles. Pero aparte, miren, subrayo el que aquí hay otra forma de gobernar y voy a explicar el porqué. La Junta de Andalucía ha tratado de llevar a cabo una subasta farmacéutica para ahorrar 200 millones de euros y, consecuentemente, no tener ni que privatizar hospitales ni que restar camas hospitalarias. Esta subasta farmacéutica, la ministra Ana Mato, la ministra de Sanidad del Partido Popular, la ha recurrido, esta es la tercera vez que la recurre al Tribunal Constitucional, porque al Partido Popular no le interesa que los ciudadanos vean que en Andalucía hay otra forma de hacer política, que no merma los derechos de los ciudadanos. Con esta subasta farmacéutica, que desgraciadamente ya ese ahorro de 200 millones no lo podemos plasmar en el presupuesto de este año, porque una vez más la ministra ha vuelto a recurrir al Tribunal Constitucional, pero por 2 veces el Tribunal Constitucional ha dicho esto a la Junta de Andalucía. La paralización de esta subasta farmacéutica ocasiona un grave quebranto económico en la hacienda pública autonómica andaluza. O sea, el Tribunal Constitucional le está diciendo al Gobierno de la Junta de Andalucía: esta es una buena medida, usted va a ahorrar 200 millones de euros para, de esta manera, poder gestionar los recursos sanitarios sin tener que privatizar y ofreciendo los mismos servicios públicos a los ciudadanos. Y el Gobierno de la Nación del Partido Popular trata de coartar esta subasta farmacéutica para que no se vea que en la Junta de Andalucía hay otra forma de gobernar y otra manera de hacer política. Pero hablamos de la ley de dependencia, una ley de dependencia donde han recortado, que era ya el 4º pilar del estado de bienestar, junto con la educación y la sanidad. El Gobierno del Partido Popular ha recortado en más de 600 millones de euros la ley de dependencia. Mediante un decreto ley de un plumazo, dejó fuera 400.000 dependientes moderados, a los que el Gobierno del Partido Popular entendió que no necesitaban esta ayuda. Pero es que ha eliminado de un plumazo también la teleasistencia. Esto que es tan necesario para aquellos mayores que viven totalmente solos y que a través de este servicio podían tener contacto y tener una seguridad y una autonomía, también lo han eliminado. Muchas gracias, Chari. Va a cerrar este segundo bloque Juan Manuel Valle. Sí, yo coincido en lo que decía la portavoz del Grupo Socialista, que la Junta de Andalucía tiene otra manera de gobernar diferente, como es lógico. El acuerdo programático PSOE-Izquierda Unida-PSOE, pues ha puesto sobre la mesa directrices muy importantes para llegar a la mayoría de la gente, a las personas más sencillas, a las personas más humildes, las que necesitan de lo público para haber garantizado sus derechos más básicos. Y vuelvo a incidir en lo mismo, el artículo 135 de la Constitución. La Junta de Andalucía y todas las comunidades autónomas tienen que pagar cientos de millones de euros a la banca porque se supeditó en ese acuerdo PSOE-PP, PP-PSOE, que primero hay que pagar a la banca y luego todo lo demás. Y al obligar a las administraciones públicas a supeditarlo todo al pago de la banca, no hay recursos suficientes y se ven obligadas las administraciones públicas a recortar y poder garantizar otro tipo de prestaciones. En este sentido, el Gobierno de la Nación ha recortado dinero a la Junta de Andalucía. Eso es público, es objetivo, y ha recortado dinero de los que venían a Andalucía y, por tanto, Andalucía pues se ha visto obligada también, como es lógico, pues a prescindir de determinados servicios. Pero ha puesto más dinero sobre la mesa que los que, para garantizar que ese recorte no suponga una merma tan brutal. Y hay que hacer un llamamiento a la reflexión, un llamamiento porque la política se tiene que poner al servicio de los problemas de la gente. Si no somos capaces de orientar la política, el trabajo de las administraciones públicas, de los distintos gobiernos, desde el ámbito local hasta el ámbito estatal, si no somos capaces de poner los gobiernos al servicio de la gente, este modelo ha fracasado. Y dentro de muy poco serán muchos miles más de personas los que salgan a la calle diciendo no nos representan. Y quienes nos representan en el gobierno de la nación han sido hasta ahora gobiernos de distintos colores políticos, al frente de los cuales están los grandes partidos, porque son los que tienen la posibilidad de legislar, la posibilidad de frenar los desahucios. Desde la Junta de Andalucía se ha dado un paso muy importante, creando esas oficinas, pero no es suficiente, como es lógico. Nosotros no estamos de acuerdo, y lo hemos denunciado durante años, aquí en los Palacios y en toda Andalucía, que hay que mejorar el sistema sanitario. Pero también con los pies en el suelo hay que reconocer que Andalucía no hace como, por ejemplo, Castilla-La Mancha, cerrando ambulatorios en 21 localidades, privando de servicios a un montón, y que al final sea un juez el que tenga que obligar a abrir otra vez esos centros de salud para que las personas vean garantizado su asistencia sanitaria. Es una gran diferencia, pese a los
en este caso, a las carencias que tenemos en materia de sanidad. Andalucía no es la misma en el año 1980 que hoy. Hay más autopistas, hay más carreteras, hay mejores centros de salud, más hospitales, pero no son lo suficiente. ¿De qué manera garantizaríamos que tuviésemos dinero público para que esos servicios básicos, que son derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución, como es la educación pública y gratuita de calidad, una sanidad pública para todo el mundo, pues no anteponiendo los intereses de la banca a los de los ciudadanos? Y eso es lo que debe hacernos reflexionar a todos los que estamos aquí y dentro de nuestro modesto ámbito de influencia, pero como es lógico a los representantes a un nivel superior de nuestro partido, porque al final la ciudadanía, como siga pasando las calamidades que está pasando, no sabemos hasta dónde puede reaccionar la gente, porque una persona que pierde su casa o que pasa hambre, no sabemos hasta qué nivel es capaz de reaccionar, y hay que reaccionar por parte de los gobernantes ya en ese sentido. Muchas gracias, pues nosotros vamos a hacer una breve pausa para la publicidad. Sigan con nosotros celebrando este Día de Andalucía con el debate político. Regresamos tras esta pausa publicitaria, continuamos hablando con los portavoces de los distintos grupos políticos que conforman la Corporación Municipal. Lo hacemos ya en el tercer bloque. ¿Qué soluciones a medio y corto plazo se plantean? ¿Qué proponen? ¿Qué medidas se proponen desde los distintos partidos políticos para dar solución o posibles soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos la sociedad andaluza? Comenzamos abriendo este tercer bloque, como es habitual, con Pedro Amalio Muguer. Iba a decir, muchas gracias por empezar por el Partido Andalucista, es un placer. Está claro que aquí en Andalucía, hoy es el Día de Andalucía, vamos a hablar de Andalucía, vamos a dejar de hablar del gobierno del Estado. Está claro que aquí en Andalucía hay un gravísimo problema, pero que no deja de ser un problema, debería de ser un problema de Estado. Debería ser un problema de todos los españoles, porque nosotros no somos una isla, como decía algún alcalde anterior. Nosotros no somos una isla, estamos integrados dentro de un Estado español y somos la comunidad autónoma andaluza, la más grande que hay en España, y tenemos un gravísimo problema que es el empleo. Somos los supercampeones en el paro. Por lo tanto, este gravísimo problema debe ser nuestro primer objetivo. Objetivo, el empleo. ¿Y cómo creemos nosotros los andalucistas que se pueden superar esta lacra? Pues mire, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y les voy a poner un ejemplo que es muy gráfico. En Andalucía tenemos un puerto que es el segundo puerto más importante de toda Europa, que es el puerto de Algeciras. Y curiosamente, el puerto de Algeciras no tiene transporte ferroviario hasta el mismo puerto de Algeciras. Eso es una barbaridad. Y eso está denunciado por los andalucistas durante muchísimos años. Y no se ha hecho absolutamente nada. Ese es el camino. No se entiende que el segundo puerto más importante de toda Europa no tenga una infraestructura que, por otro lado, es necesaria. Una infraestructura ferroviaria para poder sacar no solo las personas, sino las mercancías que tienen que llegar hasta el puerto de Algeciras. Otro ejemplo muy práctico, que nos va a indicar cuál es el verdadero problema. El verdadero problema es que los gobiernos del Estado y los gobiernos autonómicos, en este caso el gobierno de la Junta de Andalucía, verdaderamente es que yo creo que es que no creen que el verdadero poder, la verdadera fuerza, la da precisamente eso, el andalucismo. Eso es lo que da fuerza, creerse que una comunidad autónoma puede, y cuando puede, llega seguro. No voy a poner ejemplo porque está feo señalar, como dicen en mi pueblo. Otro ejemplo, mire, voy a ir cortando ya. Otro ejemplo, tenemos una autopista Sevilla-Cádiz. Bueno, es una barbaridad que esa autopista todavía no esté liberada. Es una barbaridad que la Nacional Cuarta todavía no esté desdoblada en Andalucía, en pleno siglo XXI. Esto es bárbaro. ¿Cómo vamos a crear empleo si no tenemos infraestructura? Yo creo que por ahí van los tiros. Muy bien, muchas gracias. Antonio Romero. Sí, muchas gracias.
Antes de empezar con este tema, quería decir, en relación con lo que se dijo en el bloque anterior, muy brevemente, insistir en que yo sinceramente pienso que más que fractura del Estado social o destrozar el Estado social, yo creo que tomando medidas a tiempo, por muy dolorosa que sea, estamos realmente salvando ese Estado social, ese estado de bienestar social, sinceramente. Porque dolerán las medidas, pero si no, esos flecos que hacían que el sistema no pudiera funcionar durante mucho tiempo, si no se recortan, por mucho que duela, porque todos tenemos familiares, amigos, padres, que se ven afectados lógicamente por esos recortes, si no se adoptan esas medidas a tiempo, posteriormente nos podríamos lamentar, como parece que llevábamos el camino. Y en segundo lugar, decir que, hombre, en la Junta de Andalucía habrá otra forma de hacer política desde mayo del año pasado, a raíz de las últimas elecciones autonómicas. Pero yo entiendo que eso es caer un poco en la autocomplacencia, porque hablar de que por el hecho de gobernar el PSOE, que ya lleva 33 años gobernando, es otra forma de hacer política, o por el hecho de gobernar Izquierda Unida con el PSOE desde hace poco más o menos un año, es otra forma de hacer política, entiendo, aunque no lo hayan dicho en sentido positivo, la verdad es que no lo notan, los andaluces eso no lo notan, es decir, no es muy normal que se le pida a un gobierno, vamos a tratar a todos por igual, que se le pidan a un gobierno que lleva 1 año y 2 meses, que se le pida resultados ya y que adopte medidas ya para salvar la situación, y que otro gobierno que lleva 33 años, simplemente porque lleva 8 meses mal contados en un gobierno de coalición, se esté hablando ya de que es otra forma de hacer política. En todo caso, sea la forma que sea, lógicamente lo que queremos es que dé resultados cuanto antes para reducir las cifras del paro. Ahí estaremos todos de acuerdo, pero no caigamos en la complacencia dependiendo de quién gobierna o con quién gobierna, porque es el camino al que nos ha llevado quizás esa dinámica de autocomplacencia, de estamos bien como estamos, lo que nos ha llevado a una situación límite como la que estamos viviendo en Andalucía. En cuanto a las soluciones, que es sobre lo que plantea este debate, y siempre en el humilde ámbito en el que se desenvuelve, entiendo yo, y mejorando a los presentes, este humilde concejal del Partido Popular en Los Palacios y Villafranca, porque lógicamente cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, y uno lo es, de momento, en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Habrá quien a nivel nacional, a nivel Junta de Andalucía, lógicamente, adopten las medidas o estudien las medidas oportunas. Indudablemente debe, y ahí comparto el criterio del alcalde, cuando hablaba anteriormente de un cambio de modelo, pero yo hablaría de un cambio de modelo a nivel productivo en todos los sectores de actividad. Es decir, si esta crisis tiene algo positivo, que es muy difícil verlo, porque es muy dolorosa y muy dañina, es que ha abierto los ojos de tal forma a todo el mundo que nos hace ver de una vez por todas que tenemos que cambiar y que Andalucía no puede ser la Andalucía de siempre. Andalucía no puede estar... Antonio, profundizamos un poquito más en esas soluciones. Chari tiene la palabra. Lo que sería una sorpresa oír en este debate es que ciertamente o bien el portavoz del Partido Andalucista o bien el portavoz del Partido Popular afirmaran que estos 33 años de gobierno del Partido Socialista hayan dado sus frutos positivos. Obviamente pertenecen a otras ideologías, a otros partidos y tienen que defender la postura negativa. Pero mire, el mejor barómetro posible es el de los ciudadanos, la opinión de los ciudadanos. Y los ciudadanos, elecciones tras elecciones, han dicho durante estos 30 años que quieren al gobierno del Partido Socialista. Y yo creo que los ciudadanos son conscientes cuando votan. O sea, no podemos deslegitimar un voto. Son los ciudadanos los que eligen una y otra vez al Partido Socialista. Y lo harán porque verán que la gestión del Partido Socialista redunda de manera positiva en sus vidas. Pero es que el último... el Partido Socialista volvería a gobernar sacando 7 puntos a la segunda fuerza política. O sea, el mejor barómetro es ese, no la opinión política sesgada que venga de uno o de otro grupo, sino la de los ciudadanos que están viendo que las políticas de la Junta de Andalucía están dando respuesta a los problemas que tienen hoy por hoy.
Y Juan Manuel, al alcalde quiero decirle que yo también estoy de acuerdo contigo en que efectivamente si en su día no lo hizo el Partido Socialista habría que reformar la Constitución. No pueden tener las administraciones como prioridad el pago a la banca prevaleciendo sobre los problemas que tengan los ciudadanos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que en un momento determinado todas las fuerzas políticas deberíamos de reconsiderar esta postura y cambiar nuestra Carta Magna, como es la Constitución, para que la prioridad fueran los ciudadanos. Las soluciones para poder salir de la crisis, fundamentalmente, primer paso, entiendo y creo necesario, un consenso, un pacto de verdad, ya sea de Estado, ya sea autonómico, pero entre todos los agentes, patronal, agentes económicos, los sociales, los sindicales, los propios ciudadanos, de abajo arriba, oír qué es lo que esperan los ciudadanos de nosotros y entre todos lograr poner en marcha las medidas que acompañan a estas soluciones o que alivien los problemas de los ciudadanos. Acompañar las medidas de austeridad con medidas de incentivo económico, reestructurar también el sistema financiero para que el saneamiento de la banca no recaiga sobre las espaldas de los ciudadanos a través de subir las figuras impositivas. Medidas también para hacer llegar el crédito a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a través de una línea pública que pueda financiar todas estas empresas. El dinero también obtenido del fraude, recordemos que el Partido Popular puso en marcha una amnistía fiscal que ha hecho que regularicen los presuntos defraudadores y los presuntos corruptos que regularicen su dinero, como ha ocurrido con el famoso y mediático caso de Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular, y que sin embargo los trabajadores tengan que pagar de forma escrupulosa Hacienda. Con el dinero evadido fiscal se podría haber ahorrado los recortes y los ajustes en muchos de estos derechos sociales. Juan Manuel Valle. Muchas gracias. Sí, yo hago una reflexión, es que al final la gente sencilla entiende lo razonable. El pueblo sabe que si hay dificultades económicas, pues cuando no se puede llegar con 10, se llega con 8. Pero entiende lo razonable cuando eso viene acompañado de actuaciones razonables. Lo que no podemos hacer es lo que hacía el Gerardo Díaz Ferrán, que está en la cárcel, que era el presidente de la patronal, que había que trabajar más, cobrar menos, y el tío tenía escondidos lingotes de oro en su casa y defraudando. Eso es lo que no se puede hacer, que el presidente de la patronal le diga a los trabajadores a trabajar más y cobrar menos porque el país lo necesita y yo tengo escondido en mi casa lingotes de oro. Esas son las incongruencias que no entiende la gente sencilla y por eso hay que legislar para evitar eso. Yo sí estoy convencido que los andaluces notan que en Andalucía se está gobernando de otra forma, con limitaciones, con muchas dificultades. Y lo vuelvo a decir, Izquierda Unida gobierna con el Partido Socialista desde mayo hacia acá. Desde mayo hacia atrás son 30 años que el Partido Socialista, con el respaldo del pueblo andaluz, ha gobernado y nosotros hemos denunciado muchísimas carencias y no nos conformamos con la situación que tiene Andalucía. Somos conscientes de las carencias que hay, pero para corregir esas carencias hay que desarrollar políticas y para desarrollar esas políticas una de las claves, desde mi punto de vista y desde la organización a la que represento, es reformar ese artículo 135 de la Constitución, que está haciendo que las administraciones públicas estemos pagando cantidades enormes de interés a la banca. Y para muestra un botón, el Ayuntamiento de Los Palacios, con el plan de pago a proveedores, vamos a pagar por trimestre 300.000 euros a la banca en intereses, 1.200.000 euros, 200 millones de pesetas en un año a la banca. Eso es una auténtica barbaridad porque nos tiene maniatados para poder desarrollar otras cuestiones. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Y yo pienso que lo más destacado que podría hacer hoy cualquier gobernante es lanzar a la ciudadanía un mensaje de esperanza, un mensaje de que es posible salir adelante, que es posible, poniéndonos con la política al servicio de los ciudadanos, trasladar un mensaje de que podemos mejorar las cosas, que se pueden hacer con la implicación de todos, pero con transparencia, siendo nobles, reconociendo cuáles son los problemas que están dando lugar a las gravísimas consecuencias que está sufriendo la ciudadanía, pero no engañándonos, no haciéndonos trampas, porque de esa manera no vamos a corregir nada y yo pienso que esa es una clave. Y nosotros nos lo creemos, yo me lo creo, y la fuerza a la que yo represento se lo cree y por eso forma parte hoy del gobierno andaluz, aparte de porque la han votado los ciudadanos para que esté ahí, pero entendemos que modestamente podemos arrimar el hombro y desarrollar políticas progresistas. ¿Qué tipo de políticas? Y voy terminando. Política como la que hemos hablado antes, arañar de donde sea para que haya planes de empleo, como el plan OLA, para contratar a miles de desempleados de la construcción en Andalucía, arañando millones de euros para que haya un plan de ayuda alimenticia, un plan de acción social para ayudar a las familias más necesitadas, que no es suficiente, lo sabemos,
pero que con el gobierno que tenemos en Andalucía ha sido posible, en otros sitios no lo ha sido. Y austeridad tiene que ir siempre de la mano de buena gestión, una gestión eficiente de los recursos públicos. Si no somos capaces de mirar hasta por el último céntimo de los ciudadanos, nos lamentamos, al final nos lamentamos, y lo que se derrocha aquí nos falta allí. Y evidentemente, buena gestión no significa recortar los servicios y las prestaciones básicas de los ciudadanos, con los que mi fuerza política, lógicamente, no está de acuerdo, y hay que hacer que la sanidad, la educación, la dependencia, toda esa cuestión, la prestación por desempleo, que no sufran recorte, porque es clave en estos momentos, primero, garantizar la asistencia social de la gente y generar empleo. Cerramos ya este bloque de medidas, posibles soluciones a los principales problemas de los andaluces. Pedro Amalio. Sí, nosotros los andalucistas creemos que es fundamental la inversión pública, ya lo he dicho antes. Es fundamental, pero no solo que se invierta, sino que además se gestione bien esa inversión. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues otro tema que está en la calle y que es prioritario para el ciudadano: corrupción cero. Ante la corrupción, cero razonamiento. No hay unos más corruptos que otros, son todos iguales de corruptos. Con esto no quiero decir que todos los políticos sean así, evidentemente que no, evidentemente que no. A algunos políticos nos cuesta el dinero y el tiempo, que es más importante, lo digo para mi persona y para mi familia, personalmente, ¿no? Efectivamente, yo espero que el día de mañana mi hijo entienda que yo he perdido mucho tiempo dedicándoselo a los ciudadanos. Espero que lo entienda. Bien. Pero digo que contra la corrupción tenemos que ser completamente intolerantes. Cero, tolerancia cero. ¿Qué más? Bueno, pues mi partido político cree que en esa inversión no es lógico que existe, y vuelvo otra vez a los ejemplos prácticos que van a entender todos los ciudadanos, existe una autovía del Mediterráneo que va desde la bahía de Cádiz hasta Rusia, y el único corte que tiene son 30 y tantos kilómetros a la altura de Granada. Es que eso es una barbaridad. ¿Cómo podemos consentirlo los andaluces? Que va desde Cádiz hasta Rusia. Y el único corte que existe de autovía está en Granada, aquí justo en Andalucía. Eso es lo mismo que hablábamos antes de la autovía, lo mismo que hablábamos del puerto de Algeciras. Así no podemos ser competitivos. Por lo tanto, ahí es donde está nuestro caballo de Troya. Hay que invertir en los andaluces, porque nosotros los andaluces podemos, lo hemos demostrado durante mucho tiempo. Nosotros con muy poco sabemos hacer mucho. Y ya es hora de que nos pongan en nuestro lugar, que ni somos flojos ni nos llegamos todo el día bailando sevillanas. Vamos a entenderlo, que esos son tópicos. Esos son tópicos. Por lo demás, yo creo que van por ahí los tiros. Y en otro sentido, el ciudadano no se encuentra representado. Bien, mi partido ha puesto en marcha una serie de medidas. Entre ellas, nosotros abogamos por las listas abiertas. Deben estar gobernando los mejores, y da igual que sea de uno o de otro. Evidentemente yo voy a defender que sean andalucistas, porque nuestros ideales y nuestros sentimientos y nuestro hacer o nuestro quehacer creemos que son los más adecuados para sacar a este pueblo hacia adelante. Entonces está claro que quiero que todos los andalucistas estén gobernando. Pero bueno, las listas abiertas son un signo de que efectivamente el ciudadano estaría representado. ¿Qué más? Pues que ningún cargo público esté más de 8 años dentro de la administración pública, y a los 8 años se va usted a su trabajo, que ya está bien, que es que esto no es un trabajo, esto es una vocación de servicio público, sobre todo, de servicio público. 8 años, a los 8 años, usted se va a su casa. Y sobre todo, y con esto termino, una defensa a ultranza de la administración pública y de los empleados públicos. Los empleados públicos que están ahí por derecho propio, por concurso, por oposición o por concurso-oposición. Enchufados ni uno. Así que los 25.000, que no eran 20, que son 25.000, que hay en la administración pública andaluza, a la calle, Antonio. No le quepa a usted la menor duda que mi partido aboga por eso. Pasamos la palabra a Antonio, precisamente. Sí, muchas gracias. Acepto la corrección, que son 25.000, y efectivamente estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Pedro. En cuanto a un par de matizaciones antes de entrar en Honduras. En primer lugar, sí que es verdad que hubo una amnistía fiscal que ha dado mucho juego últimamente por el caso Bárcenas y todo lo demás, hay que negarlo,
Pero parece que se olvida la portavoz del Partido Socialista, es que la memoria tiene eso, la memoria es olvidadiza cuando le conviene, que en la época de Felipe González hubo también en el año 91-92 precisamente una amnistía fiscal de altos vuelos y que dio también mucho de sí con muchos casos de corrupción. Por eso digo que la memoria debe serlo para todos y cuando se menciona a todos los casos, por lo menos algunos de ellos, porque si no se cae en la demagogia. Y igualmente decir que, hombre, hablar con todos los respetos a las opiniones de todo el mundo, pero efectivamente la reforma del artículo de la Constitución se llevó a cabo en un momento determinado, hace año y medio aproximadamente. Había unas exigencias a nivel europeo, porque España está encuadrada, ya sabemos todo, aquí se le echa la culpa todo al gobierno central, pero todos somos conscientes, entramos también en lo demagógico, todos somos conscientes de que hay unas exigencias a nivel europeo, muy estricta, porque España ha estado al borde del precipicio, ha estado y prácticamente casi está al borde del precipicio todavía, hay que negarlo. Luego, por lo tanto, habrá con cierta ligereza de que nosotros me refiero en este caso a Chari, a la portavoz del Partido Socialista, estamos por la labor de reformar, de volver a reformar o anular esa reforma, cuando hace año y medio se votó por unanimidad, por los dos grandes grupos políticos, la verdad es que me resulta cuanto menos extraño. Dicho sea, lógicamente, con todo los respeto a todas las opiniones. En cuanto a la reforma de los modelos productivos en Andalucía, hombre, indudablemente aquí tenemos que dejar ya la cultura económica que ha existido hasta hace poco, porque actualmente la verdad de cultura económica más bien ninguna, por razones obvias, por la situación de crisis, pero indudablemente hay que meter mano con Honduras en todo lo que es el tejido industrial. ¿Se han hecho cosas en estos 30 años? Pues claro que se han hecho cosas. Insuficientes, a todas luces, ¿no? La situación es la que es. ¿Se han hecho cosas? Decía usted que no lo decía, ya lo digo, se han hecho cosas, claro que sí. Faltaría más que en 33 años no se hubieran podido hacer cosas positivas, hombre. Ahí está. Lo que pasa es que todos queremos situar a Andalucía al nivel que se merece, que no es tampoco el nivel más alto de España o de la Unión Europea. No, hombre, ya llegaremos ahí, si Dios quiere. Vamos a situarlo, vamos a dejar el vagón de cola, ¿no? Eso es lo que pretendemos todos, ¿no? Incluido usted, lógicamente. Hay que meter mano en la industria. Hay que proteger la agricultura indudablemente con medidas eficaces. Hay que ayudar al turismo. En definitiva, que hay que tomar medidas serias y medidas eficaces en todos los sectores de la actividad económica. Y en cuanto a la regeneración democrática, indudablemente hay que adoptar medidas como aquellas que menciona, que es su opinión y muy respetable del Partido Andalucista, y otra elemental, que la han vivido de lleno nuestros vecinos de Los Palacios y Villafranca. Porque nosotros somos andaluces, somos palaciegos, pero somos uno de los 4 municipios que hemos tenido que ir a una comisión mixta para ver si nos rescatan, que es la exigencia de responsabilidades a aquellos gobernantes, sea del pueblo que sea y del signo que sea, que te dejen a un pueblo arruinado, un pueblo como Los Palacios, que a mayo del 2011 ha quedado con una deuda de 75 millones de euros entre el Ayuntamiento y Delpa. Hombre, esa no es la mejor forma de hacer política, esa no es una forma de dar ejemplo de hacer política. Con eso hay que acabar y hay que exigir responsabilidades, sea del signo político que sea y sea el pueblo o ciudad que sea. Tiene la palabra Rosario Ayala. Resulta cuanto menos anecdótico, Antonio, que comiences diciendo: yo pretendo que mi intervención en este debate no se infunde y tú más, y es justamente lo que estás haciendo. No. Te hablo de que estoy en total desacuerdo con la amnistía fiscal que ha aprobado el Partido Popular, y dice, bueno, pero es que Felipe González también llevó a cabo una amnistía fiscal. Si una amnistía fiscal sirve, como ha servido la del Partido Popular, para que un presunto corrupto regularice 11 de los 38 millones, que hasta día de hoy te estaba diciendo Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular, que eran 22 millones los que tenía en una cuenta en Suiza, pero es que ha reconocido que eran 38 millones de euros. Si una amnistía fiscal sirve para que un presunto corrupto regularice y blanquee dinero, ¿cómo voy a estar de acuerdo, Antonio? De ninguna de las maneras. Porque ese dinero que se ha defraudado y que está entrando ahora en las arcas del gobierno del Partido Popular no lo invierte de verdad, no lo invierte en derechos sociales, en aquello de primera necesidad que están esperando y que necesitan los ciudadanos. ¿Por qué no de los 400 millones que se le ha dado a la banca, 4.000 millones que se le ha dado a la banca para salvarlo, 4.000 millones, si simplemente con la mitad no hubiéramos tocado educación y sanidad? Estamos hablando de prioridades, estamos hablando de otra manera de hacer política. Estoy de acuerdo también en esto con vosotros de que hace falta inversión pública, ciertamente.
No se puede demonizar la construcción, y bien a través del programa de rehabilitación de vivienda o bien a través de otro tipo de medidas como el incentivar las infraestructuras públicas, pero no se puede demonizar aquello de lo que tantos andaluces han vivido, que es el sector de la construcción, pero también tenemos que ir a otros empleos emergentes. Y sobre todo, y fundamental para este partido, para que pueda volver a crear, para que se pueda volver a crear empleo, lo primero que entendemos que hay que hacer es romper, dentro de esta reforma laboral que ha aprobado el Partido Popular, romper aquello que está rompiendo justamente con los convenios colectivos y con los derechos de los trabajadores. No se puede crear empleo basándose en la pérdida de los derechos de los trabajadores, sino que el crear empleo se tiene que basar en otros factores, en la competitividad, en la internalización, en la formación. La formación es fundamental para todos aquellos que han perdido su empleo y que a día de hoy no tienen formación para poder incorporarse al mercado de trabajo. Y yo creo que, en resumen, todo lo que gire en torno a la inversión pública, pero sobre todo a la formación, redundará sin lugar a duda en un futuro en la creación de empleo en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias, Rosario. Ya la cerramos ya este bloque con la intervención de Juan Manuel Valle. Pues yo pienso que lo primero que hace falta es un giro radical en las políticas que se vienen desarrollando desde los diferentes gobiernos de la nación, de un color u otro, y que no han puesto primero a los ciudadanos, han hecho precisamente lo contrario. Y de hecho, por eso estamos viendo el malestar que existe cada vez en más ciudades y cada vez por un mayor número de personas. Hay que garantizar la protección social de las personas más desfavorecidas, de los dependientes, que son personas que no se pueden valer a sí mismos y que necesitan de la asistencia de una persona. Hay que reforzar los servicios sociales, la educación, la sanidad pública, para que cualquier persona, independientemente de los recursos que tenga, pueda haber garantizado esos derechos constitucionales, y se está haciendo lo contrario, o por lo menos dificultándolo. Coincido en que hace falta una reorientación del tejido productivo de este país. Durante años, Andalucía ha malgastado mucho dinero de los que han llegado de las políticas europeas para la agricultura, para la formación, y nosotros nos creemos, desde Izquierda Unida, sinceramente, que podemos aportar un granito de arena para mejorar esas cosas, y vamos a estar tirando del carro. Hemos estado en desacuerdo con una buena parte de la gestión que se está realizando desde aquí hacia atrás, y entendemos que ahora, con nuestra modesta aportación, se pueden mejorar, porque en eso coinciden todas las organizaciones agrarias, coinciden los grandes sindicatos, coincide todo el mundo, y de hecho los resultados los tenemos hoy en Andalucía. Va a costar trabajo remontar el vuelo, mucho trabajo, pero pienso que con sentido común se puede conseguir. Inversión. Estados Unidos salió de la gran recesión del año 29 con un programa de inversiones públicas para incentivar a la economía privada. Y es una manera de arrastrar a la economía privada. Hablábamos que en los palacios, yo coincido con Pedro Amalio, hace falta el desdoble de la Nacional Cuarta, hemos coincidido todo el mundo, y no es momento de privarnos a un pueblo como Los Palacios, a una comarca como la del Bajo Guadalquivir, con nuestra principal conexión, que podría ser esa y el ferrocarril, aunque luego nos hayamos enterado que el ferrocarril fuera un poquito de humo. Hay que mejorar la financiación a las pequeñas empresas, a los autónomos, con una banca pública, porque hoy a un autónomo le piden un 10 y pico % de interés para acceder a un crédito con el que ese autónomo arriesga, y lo voy a decir entre comillas, hasta la cama de los niños, porque responde con todo su patrimonio presente y futuro, y hay que establecer límites para que quien quiera hacerse autónomo, con garantía, con derechos sociales también, porque sabemos que un autónomo, cuando se da de baja, no tiene derecho a nada, se va con una mano delante y una mano detrás, y eso hace que muchos emprendedores no den el salto por el temor a la desprotección. Es una realidad, y hay que garantizar, ya que la banca privada establece esos límites con una banca pública. Hay que perseguir el fraude fiscal. Es que cualquier persona que paga sus impuestos, cualquier trabajador que se le retiene en su nómina, en este caso los porcentajes que corresponden, no entiende cómo, aumentando con un poquito de esfuerzo el número de inspectores fiscales, haríamos aflorar una parte que es que se está quitando del erario público, se está quitando de poder financiar las escuelas públicas, los hospitales, todos los programas con los que nos beneficiamos, la sociedad en general, y aquel que paga encima está castigado porque está cumpliendo con sus obligaciones. Y termino, y transparencia. Los cargos públicos tienen que hacer público su patrimonio para que lo conozca el pueblo. Yo lo he hecho,
Y ustedes lo saben, lo hemos comentado. Mi sueldo está colocado desde que soy alcalde en internet y mi patrimonio. Y el día que yo deje de ser alcalde, y al igual que deben de hacerlo, y hablo de mí por no hablar de otras personas, ¿no?, como es lógico, yo deje de ser alcalde, el pueblo podrá comprobar cuál era mi patrimonio y mi sueldo cuando yo entré de alcalde y cuando deje de serlo. Yo pienso que ese es el principal ejemplo que tienen que dar los políticos, que tenemos que dar las personas que estamos en la política y que yo hoy como porque es mi trabajo. Pero he compartido con Pedro Amelo muchos años en la oposición, en los que en la oposición yo no me he llevado nunca un céntimo. Y le he quitado, yo no he perdido, le he quitado tiempo a mi familia, yo creo que Pedro lo ha dicho en ese sentido, ¿no? Porque lo ha destinado gustosamente, igual que yo, igual que todos los que estamos aquí, a nuestro pueblo. Hemos invertido nuestro tiempo en mejorar nuestro pueblo, en la mejora de los ciudadanos, pero es verdad que se lo quitamos a nuestras familias y que hay muchos políticos que están dedicados muchísimas horas desde la oposición, incluso también desde los gobiernos, porque todo el mundo de los gobiernos no cobra, al beneficio de los ciudadanos sin cobrar. Y hay que romper una lanza en favor de la honestidad de los políticos. Y el que sea un chorizo, pues que la pague, pero el que no sea un chorizo no tiene por qué verse implicado por la actuación de otros. Y ese mensaje hay que trasladárselo a la ciudadanía con firmeza, porque hay muchas personas que de buena fe nos dejamos los mejores años de nuestra vida al servicio de los ciudadanos, y no con un ánimo de lucro ni de ser unos chorizos y delinquir. Y yo pienso que ese es un mensaje que hay que trasladar a todos los andaluces en un día tan importante como hoy. Bueno, pues vamos a ir concluyendo este debate y lo vamos a hacer con una reflexión final, unos 2 minutos, tendréis un solo turno, y deciros, bueno, que mandéis ese mensaje a la ciudadanía, el mensaje que queráis en este 28 de febrero, donde también os pido que incluyáis, pues, que tengáis en cuenta nuestro aniversario, ¿no?, y la labor que se desarrolla desde hace ya muchos años, más de 20, aquí en Radio Televisión Los Palacios. Pedro Amalio. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los ciudadanos que nos están mirando, a todos los ciudadanos que nos están viendo a través de estas cámaras, para decirles que efectivamente hay que dejar los intereses partidistas y hay que poner al frente al objetivo a esos ciudadanos que lo están pasando mal. Me refiero a nuestros vecinos, a esos que están en paro, en el desempleo, esta lacra que tenemos en Andalucía y en Los Palacios, por ende. Hoy día de Andalucía, más que nunca, debemos realzar nuestros símbolos andaluces, que son la bandera, el himno y nuestro escudo. Y dice nuestro himno que la bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza, que hoy hace mucha falta, bajo el sol de nuestra tierra. Este 28 de febrero no puede quedar solo en un día en el que salgamos a la calle en bicicleta y nos vayamos a la Corchuela, que está muy bien, un día de asueto, un día para compartir entre los nuestros. Este 28 de febrero tiene que haber, un grito unánime de todos los ciudadanos andaluces a decir basta ya a las mentiras, a la corrupción, a los políticos que hacen un uso o un mal uso de la política o del voto del ciudadano, y a aquellos que nos han defraudado. Nosotros los andalucistas nos echaremos a la calle, nos vamos a echar a la calle y vamos a pedir un plan de empleo prioritario para Andalucía. Igual que tienen ya los extremeños, igual que tienen ya los canarios, que eso es importante decirlo, se lo diremos al Gobierno de Madrid. El Estado tiene que repartir con equidad y nosotros los andaluces somos un problema prioritario para el Estado. Además quiero decirle a la Junta de Andalucía, y voy terminando, Carmen, quiero decirle al Gobierno de la Junta de Andalucía, que esas políticas activas de empleo no funcionan y que hay que transformarlas. Bueno, y por último, terminando, un mensaje a todas esas mujeres y hombres jóvenes que nosotros los formamos y que tienen que coger las maletas otra vez para irse a otros países a trabajar y a dar sus frutos allí. Un mensaje de esperanza. Hoy más que nunca debemos gritar todos los andaluces, ¡viva Andalucía libre! Y por último también te pregunto por la Radio Televisión Los Palacios. Bueno, ya os he felicitado al principio y bueno, si no quieres me parece, añadiendo, si me lo permite, que este medio ojalá siga mucho tiempo, aún con la crisis que estamos soportando, que creo que estáis haciendo una labor bastante importante y espero que este tipo de programas se repitan, también un hecho reivindicativo. Muchas felicitaciones a vosotros también. Muchas gracias. Antonio Romero. Sí, muchas gracias. Decirle a nuestros vecinos, a los palaciegos, que hay luz al final del túnel, aunque el túnel tiene guasa, la verdad.
pero que hay luz al final del túnel. No sabemos cuándo, ya estamos todos hartos, ¿no?, de escuchar. Desde que ya dijo la ministra correspondiente en su día lo de los brotes verdes, ya la verdad entre brote y brote nos hemos encajado en el 2013. Pero bueno, los organismos internacionales, algunos, hablan del comienzo de la recuperación a finales de este año, otros sin embargo dicen que no, que todo lo contrario. En fin, la alegría que nos dan unos organismos nos la quitan otros. Lo cierto es que ante esta situación los palaciegos, los andaluces, yo humildemente creo que pueden adoptar dos posturas, así simplificando mucho. Una, arrugarse y poner paraguas hasta que escampe. Y la otra es luchar, seguir formándose, aquellas personas que tienen posibilidad de hacerlo, seguir luchando por un puesto de trabajo, seguir emprendiendo en la medida de las posibilidades que cada uno pueda tener, porque esto va a acabar más pronto que tarde. Será progresivo, pero acabará. Y cuando eso llegue, conviene que nuestros vecinos, que los andaluces, se encuentren lo mejor formados posible, lo mejor preparados posible, porque las ganas ya las tienen, no las van a perder ni muchísimo menos. Por tanto, feliz Día de Andalucía a todos nuestros vecinos, y respecto de Radio Televisión Los Palacios, pues volver a felicitaros y animaros a que sigáis en la línea de profundización en el pluralismo del que estáis haciendo gala a partir de mayo del 2011. En esa línea de profundización, de ir más a más, creo que vais por muy buen camino y os lo agradecerán todos los vecinos de Los Palacios. Enhorabuena. Muchas gracias, Antonio. Chari, tienes la palabra. Yo, para concluir este debate, quiero hacer un llamamiento generalizado a todos aquellos que nos estén viendo a través de la Radio Televisión Palaciega, a que el día 28 de febrero, el día de hoy, salgamos a la calle a reivindicar de una manera pacífica, pero reivindicar aquello que los 33 años de autonomía nos ha dado a los andaluces y andaluzas, nuestros derechos sociales, nuestro estado de bienestar, que a día de hoy desgraciadamente se está viendo mermado por las políticas que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular. Un gobierno, el Partido Popular, que presentó un programa electoral que nada tiene que ver con lo que ha hecho a posteriori, que está gobernando en fraude electoral, y subrayo el fraude electoral. Fueron muchos incluso los ciudadanos de izquierda y de ideología de izquierda que, desesperados por esta crisis económica, apostaron por el gobierno del Partido Popular, creyendo que de verdad iban a incentivar la economía e iban a crear empleo. Un año después hay 1 millón más de desempleados, una reforma laboral destructiva, derechos y mermas en educación, en sanidad, en ley de dependencia. Por eso digo que el día de hoy es un día para reivindicar pacíficamente, pero para salir a la calle y reivindicar aquello que nuestro Estatuto de Autonomía dicta, y es que conseguimos una serie de derechos y de libertades que a día de hoy, desgraciadamente, no tenemos. Así que debemos de aprovechar para reivindicar lo que somos como andaluces, que nadie nos dicte nuestro futuro y que nadie nos reste aquello que tantos años nos costó obtener. Por otra parte, y en cuanto al trabajo que desempeñáis en la Radio Televisión, Carmen, a mí me parece que los hombres y mujeres que trabajáis en esta televisión sois profesionales como la copa de un pino, siempre me habéis merecido el máximo de los respetos. Además, esta es una de las televisiones locales que más se ve en Andalucía, con una trayectoria también y un bagaje que nadie puede cuestionar. Apelo también al pluralismo, tal y como decía mi compañero de debate, Antonio. Si lo hubo o no lo hubo, yo ahora lo reivindico ese pluralismo y apuesto también por él dentro de nuestra televisión local, y animaros a que continuéis muchos años más. Muchas gracias, Chari, por tus palabras. Cerramos ya este debate con la intervención del alcalde. Felicidades, yo voy a empezar por el final, a televisión y a radio, porque radio es un poquito más veterana, y esos profesionales que muchas veces no los vemos, pero los oímos, y que cumplen una labor muy importante. Yo también me congratulo de ese pluralismo político, lo reivindicaba antes cuando estaba en la oposición, porque no lo había, y hoy me congratulo de que Radio Televisión Los Palacios sea un medio mucho más libre, en el que a los profesionales se les deje trabajar con soltura, porque yo pienso que es lo que merece la ciudadanía, el tener una información pública, objetiva y veraz, que es lo que establece nuestra Constitución. Yo voy a terminar lanzando, como decía antes, un mensaje de esperanza a nuestro pueblo, en tanto en cuanto a andaluces, y en un día tan importante como el Día de Andalucía.
la esperanza de ser felices como pueblo, de ver cómo avanzamos poquito a poco y que somos capaces con nuestro esfuerzo, con nuestro espíritu crítico e inconformista, de no ceder en aquellos avances, en aquellas conquistas que tanto trabajo costó. Yo me gustaría hacer un llamamiento a todos y a todas a tirar del carro. Son momentos muy difíciles, particularmente muy complicados. Desde mi punto de vista, el momento más complejo de toda la democracia española, donde a las dificultades que tienen las administraciones públicas se unen las dificultades de la sociedad, de personas que llevan años en el desempleo y que han agotado ya todos sus recursos. En estos momentos en los que hay que tener altura de mira y ser conscientes de lo difícil que es el momento para entre todos tirar del carro, con independencia de las diferencias ideológicas y desde luego sin admitir, como es lógico, retrocesos sociales que son muy importantes. Yo estoy convencido de que si queremos, podemos, y lo que debemos de hacer es no conformarnos con esa pérdida de derechos sociales y desde luego ir siempre mirando hacia la convergencia con Europa. El resto de Europa tiene, en la mayoría de los casos, un estado social mucho más avanzado que el nuestro, en algunos casos en Europa, unos salarios mucho más avanzados que los nuestros y pretenden hacernos converger en algunos casos en lo malo, pero no en lo bueno. Esa debe ser nuestra meta, en eso debemos trabajar todos los días para que sea una realidad, que contemos con una Andalucía mucho más próspera, que se enganche a la modernización, que se enganche al progreso en mejores condiciones como las tenemos hoy y que todas las familias andaluzas al menos vean lo más importante, que es que una renta con la que desarrollar un proyecto de vida llegue a sus casas y tener un techo digno. Yo creo que esa es la meta que debemos marcarnos todos los representantes de la ciudadanía. Pues muchísimas gracias a los 4 portavoces de los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal. Gracias por estar un año más debatiendo y participando con Televisión Los Palacios en este Día de Andalucía. Feliz Día de Andalucía a todos, que disfrutéis y a vosotros sigan con Televisión Los Palacios con nuestra programación especial.